por 2 días, para que algún señor congresista, si lo considera pertinente, pueda excluir alguno de esos proyectos del trámite de archivo, en cuyo caso automáticamente se consideran no archivados y solamente después de los 2 días, si no hay observación, se darán por aprobada la relación y remitidos al archivo por los motivos que señalo. Existen adicionalmente informes por unanimidad de algunos decretos de urgencia que declaran la constitucionalidad, de algunos decretos de urgencia en la subcomisión que está encargada de ello. Es el punto 3.10, informe por unanimidad respecto a la constitucionalidad de los decretos de urgencia 012 y 024. Después el punto 3.12, informe por unanimidad que declara la constitucionalidad del decreto de urgencia 020-2005. El 3.13, informe por unanimidad que declara la constitucionalidad de los decretos de urgencia 019 y 023. Si los señores congresistas no tienen observación y siendo proyectos de dictámenes que vienen por unanimidad por la comisión, si no hay observación los daríamos por aprobados. Queda un informe en que se recomienda la derogatoria de un decreto de urgencia, que es el 016-2005, pero no estando el presidente de su grupo de trabajo, yo propondría que fuera postergado. El doctor Aurelio Pastor se ha excusado por tener un problema el día de hoy. Entonces el 3.11 quedaría pendiente y los 3.10, 3.12 y 3.13 lo daríamos por aprobados, si es que no existe ningún inconveniente de los señores congresistas. Entonces los damos por aprobados. Después, tenemos también el dictamen recaído en el proyecto 13.762, que propone modificar la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Se han entregado los correspondientes textos a los señores parlamentarios a través del correo electrónico. Se trata de regular la posibilidad de, que señala la propia Constitución del Estado, que los jefes de estas instituciones puedan continuar por un periodo adicional en caso de ser reelectos. Y para que no suceda lo que ha sucedido en otras oportunidades, que son enviados junto con otros postulantes a un concurso. Entonces esto es un sistema previo para que pueda haber un tipo de ratificación. Los señores, si todos han recibido el texto, que está además en la página web de la comisión. Si no hubiera observación, perfecto. Entonces los damos por aprobado. Aprobado el 3.4. También tenemos el anteproyecto, el dictamen del Grupo de Trabajo de Reforma del Reglamento del Congreso. Le cedo el uso de la palabra al doctor Henry Piz. 3.2. Se trata, presidente, de una iniciativa que usted y yo presentamos hace un tiempo, recogiendo la experiencia en varias comisiones investigadoras, buscando sistematizar básicamente, primero, una norma no rígida, pero que priorice la reserva en la forma de investigación, sin tener la misma rigidez
de lo que ocurre en el Poder Judicial, la reserva es un método a favor de la investigación, porque la información que se suelta públicamente también sirve a las partes para actuar en medio de la comisión. Pero además de eso, es muy importante que se proteja a quienes tienen el procedimiento correspondiente de antejuicio, por ejemplo, y también a quienes son objeto de una investigación por parte del Parlamento, de lo que puede ser una especie de vendetta de titulares, porque de lo que se trata es que, al fin de cuentas, la verdad salga a luz cuando está confirmada. Es en ese sentido que se establece, a la inversa de lo que hoy dice el reglamento, que prioritariamente los temas se tratan en reserva y que en algunos casos, como el secreto bancario, todo lo que tiene reserva constitucional, cuando se hace uso de eso no se hace uso públicamente, sino se incluye en el procedimiento de la comisión y forma parte de su informe final. Yo, en mis tiempos en este Congreso, solo he presidido una comisión investigadora y no abrí la boca hasta que presenté el informe al Pleno. Presentado el informe al Pleno, di cuenta a la prensa de qué consistía la denuncia que formulábamos, la acusación que hacíamos, y creo que eso ayudó. Es cierto que a pesar de eso, el implicado me respondió y me trató de retar a debate, pero no se trataba de que debatiera, se trataba de que el Pleno debatiera lo que hacía su comisión, era una comisión para servicios del Pleno. Ese es el sentido. Y dicho sea de pase, aquí hay un punto que termina por aclarar una reivindicación que yo estoy seguro la historia reconocerá a este Congreso. En este Congreso, al comenzar el 2001, a propuesta de esta comisión, propuesta que fue unánime en este tema, consagramos que era un derecho de las minorías el formar comisiones investigadoras y por tanto liberamos de la norma reglamentaria que exigía mayoría calificada para formar una comisión investigadora. Sin embargo, eso después se interpretó por una norma subsistente que era la norma genérica y no la específica, que podía entenderse de otra manera. Con esto queda absolutamente aclarado y espero que en el próximo Parlamento, como lo ha sido en este Congreso, y ahora que estoy viendo cifras, es importante, hasta este momento han habido más de 240 comisiones investigadoras, cualquiera que sea su forma, sin contar las denuncias o acusaciones constitucionales. En un periodo similar del fujimorismo hubieron 3, del 95 al 2000 hubieron 3. Espero que esto siga siendo un derecho de las minorías. Nada más, señor presidente, creo que estos son los dos elementos que aquí se establecen en la propuesta. Gracias, doctor Piz. ¿Algún señor congresista quiere hacer uso de la palabra, fundamentar alguna posición, hacer alguna aclaración? Si no es así, respecto al tema, ¿no? Si no, lo pondríamos a votación para terminar con el asunto. Sí, congresista. Congresista Lescano. Muchas gracias. A mí me parece interesante la propuesta del congresista Henry Piz. Sin embargo, presidente, habría que distinguir, yo creo, una investigación de carácter judicial, de carácter penal, con una investigación de carácter parlamentario, político. En ambas cosas no siempre hay coincidencia. En la investigación judicial, fundamentalmente se cautela que la investigación sea reservada porque esto puede influenciar en el resultado del juicio y ahí se investigan hechos delictuosos, hechos ilícitos penados incluso con la restricción de la libertad de las personas y consecuentemente esas son las características para que la investigación judicial sea reservada, es decir, no sea pública, no sea discutida abiertamente con presencia de la población o de aquellos que tengan interés sobre el tema. En el caso de la investigación parlamentaria no siempre es así porque pudiera ser que la investigación no necesariamente esté investigando delitos, sino infracciones constitucionales, por ejemplo, u otras infracciones de carácter administrativo de la labor parlamentaria. Entonces, esto sí, esta última parte, presidente,
daría lugar a quizás que se pueda argumentar por parte de algunos sectores de que las investigaciones pues no tienen por qué ser reservadas, sino tienen que ser públicas, abiertas, para que sean absolutamente transparentes, para que el pueblo vea de que se está cumpliendo con las diligencias mínimas, con las pruebas que tienen que presentarse, con las argumentaciones que tienen que decirse, ¿no es cierto? Y esto que sea un debate absolutamente amplio para que la población vea que se está cautelando debidamente sus derechos. Entonces yo en esta parte, presidente, yo sí discreparía de la posición y de la propuesta de mi distinguido colega el congresista Henry Peace, porque veo que aquí sí habría algún tipo de entrampamiento y alguna posibilidad de argumentación en contrario respecto a una investigación en el Congreso de la República. Si bien es cierto, esto se utiliza de mala manera, se publicita muchos casos que han sido materia incluso de escándalos, eso no debía dar lugar a que se restrinja las garantías que debe tener la población sobre determinados temas que deben ser investigados en el Parlamento. Yo, sobre ese particular, yo sí establecería mi discrepancia. Gracias, presidente. Gracias, congresista. El congresista Piz. Creo que la lectura del proyecto es suficiente para ver que aquí se cautela aquello que la Constitución cautela, como por ejemplo la reserva tributaria, etc. Estos son los puntos que tienen trámite o pasos especiales. Los demás corresponden sí con una óptica de investigación. Es decir, yo no creo que puede ser usada una investigación parlamentaria para armar un escándalo, dañar la imagen de una persona, de un partido, de un gobierno, de un ministro, y luego no se concluye nada y se archivó el asunto y pasó. Yo he tenido casos durante mi presidencia, por ejemplo, que al presidente de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, un diario, lo puso en primera plana y le puso una banda que decía corrupto. El señor tuvo la delicadeza de renunciar, yo no acepté la renuncia, yo pedí a la Comisión Permanente que le diera licencia y que lo investigara el Ministerio Público, que lo investigó y archivó el caso. Es decir, mire, fíjense la ligereza con la que se manejan las cosas. Eso no es un problema del Parlamento, por supuesto, pero si nosotros sabemos que estamos expuestos a eso, cuidémonos. Y yo no estoy diciendo que en ningún momento no se sepan las cosas, porque obviamente en el momento en que se hace un informe al Pleno es una sesión pública, pero es muy diferente alcanzar el informe final que cada uno de los pasos del proceso de investigación, donde uno sabe la verdad no a medias, a cuartas, a tercios y a veces a 10%. Entonces creo que por eso el procedimiento es un procedimiento cauteloso. Estoy seguro que en el texto los que quieran evaluarlo encontrarán el cuidado con que especialmente el doctor José Arauz en la propuesta ha señalado los aspectos en los que se fijan procedimientos, están claramente puestos en negrita. Gracias, doctor Piz. Entonces, al voto, los que estén de acuerdo con el dictamen, podemos votar como corresponde. Los congresistas Amprimo y Delgado, a favor. El congresista Delgado, a favor. En contra, abstenciones, una abstención. Perfecto. Y uno en contra. Aprobado el proyecto, el dictamen. Antes de hacer pasar a los señores decanos de los colegios de abogados y notarios, tenemos dos informes de pedidos de opinión consultiva. Uno es sobre el literal E del artículo 83 de la Ley Orgánica de Elecciones. La jefa de la OMPE preguntó si la autorización genérica que contiene la modificatoria de la Ley Orgánica de Elecciones, la 28581, para que hagan concursos por el sistema de menor cuantía, requería confirmación por norma expresa en cada caso. Si la ley lo faculta, evidentemente no lo necesita. Entonces es en ese sentido el que está el dictamen. Si lo tienen a bien o si hay alguna posición discrepante. En la ley, la modificación de la ley de elecciones, como normalmente demora la convocatoria,
se había puesto una disposición facultativa a los entes electorales para que pudieran hacer sus adquisiciones del material logístico para los procesos electorales como procedimiento de adquisición de menor cuantía. Entonces la jefa de la OMPE pregunta si esa disposición genérica es suficiente o se requiere en cada caso una disposición especial. Se ha estudiado el asunto y se ha visto que lo genérico basta, porque si no, no se hubiera hecho el genérico. Es en ese sentido. Sí, así es. Nos han preguntado si el caballo blanco de Napoleón es blanco. ¿Estamos de acuerdo con el informe? Perfecto. Aprobado. También hay uno segundo sobre canje de redención de acciones de inversión, que me traen el informe. En esto se ha encontrado que hay solamente... ¿Dónde está? Este es un borrador. En la conclusión del informe es que solamente todo es constitucional, que es lo que nos preguntan, salvo 2 artículos, que son la tercera y cuarta disposición complementaria del dictamen recaído en los respectivos proyectos de ley por la Comisión de Economía e Inteligencia Financiera, que transgrediendo lo que se llama la autonomía de la voluntad y el convenio entre los socios, que es el estatuto social, determina una obligación especial de pago de dividendos y de información privilegiada respecto a un sector de tenedores de acciones de inversión. En lo demás no ha habido ninguna otra observación y lo demás que contiene el proyecto es absolutamente constitucional. Si estuviéramos de acuerdo, podríamos también aprobarlo. ¿Hay alguna observación? Ninguna. Entonces lo daríamos por aprobado. Con una abstención. Ya. Con 2 abstenciones. Presidente, sí. Aunque ya usted cerró la votación, yo quería conocer cuáles eran las observaciones de la no pluralidad. No. Ya, es que no tengo el dictamen, por eso le estoy preguntando. No he recibido la copia. Está se ha remitido por en la página de la comisión y en el correo electrónico. Y hay un tercero que llegó el día viernes, que nos envía la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María de Arequipa. Nos pregunta si en relación con la elección de rectores y decanos y vicerrectores, si la prohibición de reelección es para los procesos que ya se hubieran iniciado antes de la dación de la ley, y siendo una normatividad de tipo procesal, ya se conoce que los procedimientos iniciados con la ley anterior siguen con la ley anterior, y los que recién se inicien con posterioridad a la vigencia de la nueva norma estarán con la nueva norma. No hay ninguna referencia en la ley, ¿no? No hay ninguna, pero sí hay los antecedentes. O si gustan, que se estudie con cargo a... si no hubiera ninguna observación del informe a cada 2 días, lo daríamos por aprobado. ¿Les parece bien? Ya, sí. La solución es lo mismo que se pone normalmente en los códigos, etcétera. Lo ya iniciado con la legislación anterior sigue el procedimiento del anterior. Lo iniciado con posterioridad a la norma, con la nueva norma. Presidente, habría entonces una vacatio legis obligada, porque según nuestra Constitución es al día siguiente de su publicación. O estaríamos también con una especie de retroactividad, excepcionando los que ya estuvieran en vigencia,
lo cual yo no considero conveniente, porque la ley se ha dado exactamente para los que antes de puedan ser aplicadas. Aun cuando haya en proceso es proceso, pero todavía no está culminado. Así que yo creo que valdría la pena revisar eso, porque esta aplicación no me parece tan clara. ¿Qué les parece si lo entregamos copia física para ver si hay alguna observación? Y si hubiera alguna observación, lo dejamos pendiente. Gracias. ¿Les parece bien? Sí. Presidente, en el Congreso tenemos antecedentes contrarios a lo que se ha propuesto por la Comisión, porque en la elección del defensor del pueblo, si no me equivoco, o de los miembros del Tribunal Constitucional, se ha dicho ahí que los procedimientos se adecúan a pesar de que el proceso ya estaba en curso. Y la nueva ley se iba a adecuar para que parte del proceso para elección de los miembros del Tribunal Constitucional sea pública y ya no reservada. De tal manera, ahí tenemos un ejemplo de cómo un proceso ya iniciado se adecúa a la nueva ley y no necesariamente corre con la ley antigua. De tal manera... Porque hay norma expresa. Claro, pero obviamente... Acá, como no hay norma expresa, tenemos que darle alguna interpretación. Esa es la diferencia. Claro, pero es materia de discusión, presidente. Yo le rogaría que nos haga llegar el texto para ver si se aprueba. Gracias, presidente. Y también con la consulta que nos han formulado. Listo. Entonces, estando la mayoría de temas resueltos, pasaríamos con los invitados a que hagan su exposición. ¿Cómo queda este presidente? Pendiente. Pendiente. Oye, aquí no habría le ponen un requisito que la Constitución no establece sobre la ratificación. Bien, hasta el momento la Comisión de Constitución y Reglamento ha aprobado varios dictámenes e informes, sin embargo otros han quedado pendientes. Uno de los aprobados es el dictamen recaído en el proyecto de ley que propone modificar el artículo 8º de la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el artículo 10 de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y el inciso B del artículo 21 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, referidos a los nombramientos de los jefes de la OMPE y del RENIEC. De igual forma, se aprobó el informe respecto del dictamen de los proyectos de ley que promueven en canje de redención de las acciones de inversión. En unos momentos harán su ingreso al hemiciclo del Congreso el decano del Colegio de Abogados de Lima, doctor Marcos Ibaceta Marino, y la presidenta de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú, doctora Lina Amayo Martínez, a fin de informar sobre la propuesta de ley que delega en el Poder Ejecutivo facultades legislativas para reformar el Código Civil.
En esos momentos están haciendo su ingreso al hemiciclo del Congreso los invitados a esta sesión conjunta de la Comisión de Constitución y Reglamento y de Justicia y Derechos Humanos. Como lo dijimos hace unos momentos, ellos han acudido a esta sesión para tratar la propuesta de ley que delega en el Poder Ejecutivo facultades legislativas para reformar el Código Civil. Al inicio de esta sesión, se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley que modifican los artículos del reglamento del Congreso relativo a las comisiones investigadoras, remitido por el oficio 01-2005, suscrito por el congresista Henry Piz, presidente de dicho grupo de trabajo, y por sus integrantes, los congresistas Judith de la Mata y Natalia Amprimo. Se reinicia la sesión. Habíamos invitado a los señores decanos del Colegio de Notarios de Lima y al Colegio de Notarios Nacional, o sea, el presidente de la Junta del Consejo de Decanos y al decano del Colegio de Abogados de Lima, doctor Marcos Ibaceta, para tratar sobre el pedido del Poder Ejecutivo para delegación de facultades legislativas en el tema de reformas al Código Civil. Nos ha remitido una comunicación el señor ministro de Justicia, que estuvo el lunes pasado en la comisión, en el sentido de que la comisión que ha elaborado el documento que para el cual han solicitado delegación de facultades, estuvo la comisión ya formada por representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, en cumplimiento de la normatividad dispuesta en las leyes 26394 y su modificatoria, la 26673. En consecuencia, se va a entregar esta comunicación del día de hoy del señor ministro de Justicia a los señores integrantes de la comisión y a los señores decanos de los dos colegios que nos acompañan. Voy a hacer uso de la palabra el doctor Ibaceta. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo y un agradecimiento a usted, a los señores congresistas, por permitirnos expresar nuestra posición a nombre de todos los abogados de Lima. En realidad nosotros no cuestionamos la calidad de los integrantes de esta comisión, que es reformadora en sí del Código Civil, sean del Poder Ejecutivo o sean del Poder Legislativo. Lo que nosotros exigimos es que, tratándose de una norma que es la segunda en importancia en el Perú, no pueden hacerse reformas, porque estamos hablando de una prepublicación de 500 artículos, y extraoficialmente en conversaciones por allí y por acá nos dicen que no pasarían de 60 o 70, pero 60 o 70 artículos nos cambia por completo la estructura jurídica de un código, y las reglas de juego en el país pueden alterarse dramáticamente. Porque si nosotros vamos a modificaciones en el título preliminar, ya estamos hablando de principios que van a amagar sobre toda la estructura del código, pero después viene derecho de personas, viene el acto de negocios jurídicos, viene el derecho sobre los bienes, obligaciones y contratos. Entonces, ya estamos hablando de tráfico de bienes, manifestación de voluntad, relaciones interpersonales, pero ¿a quién se va a privilegiar? ¿Al deudor? ¿Al acreedor? ¿Bajo qué ideología se están estructurando estas normas? Porque no hay ley sin ideología.
o estamos ante una modificación con una ideología conservadora, una ideología tuitiva o una ideología ultraliberal. ¿Cuál va a ser la potestad del acreedor? Porque algunos trascendidos nos llevan a que el acreedor es el todopoderoso y donde el control estatal va a ser casi nulo. Por lo tanto, el colegio, cuando se ha enterado, y el procedimiento interno del colegio lo va a explicar la directora de comisiones y consultas, y para analizar algunos puntos de reforma específicos que hemos podido conocer, está el doctor Mario Castillo, uno de los integrantes de la comisión consultiva del Colegio de Abogados de Lima. Entonces, para concluir, lo que nosotros estamos exigiendo es que no se puede sacar una norma de la noche a la mañana. Esta sería una reforma del Código Civil, como esas leyes de madrugada que tanto se han criticado, y que evidentemente necesita un debate mayor, necesita publicidad, un pronunciamiento abierto, pero luego de un debate interno en los colegios profesionales, en las universidades, que la sociedad se pronuncie, porque también al empresariado le interesa, al empresariado, al sistema bancario, a todos nos interesa conocer cuál es la reforma que se propone. Entonces yo creo que en una reforma no se trata de quién gana o quién pierde por su prestigio personal, sino que lo que es una cuestión de Estado tiene que ser publicada. Si no se publica, evidentemente esta ley, en vez de generar paz social y desarrollo, va a generar un conflicto tremendo con las reacciones que podrían suscitarse, porque estas leyes siempre deben nacer por consenso. Entonces yo le agradezco, señor presidente, y quisiera ceder el uso de la palabra a la directora de comisiones y consultas. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la colega. Gracias, señor presidente. Reafirmar en primer lugar el saludo del Colegio de Abogados a la presidencia y a los miembros de la mesa, y confirmar lo que ha dicho el decano del Colegio de Abogados, que esta ley, una segunda ley de la Nación, necesita un debate público, ¿no? Que un decreto legislativo, una delegación de facultades no es la óptima, al igual que tuvo la reforma del Código Civil del 36, ¿no? Que luego de una comisión reformadora pasó a ser revisada por otra comisión, y que en este caso el Colegio de Abogados abre las puertas para ser local, ser pie de un debate público, un debate real sobre algunos hechos que se están reformando y que hemos revisado en este anteproyecto. Nuestro asesor, el doctor Mario Castillo Freire, va a dar su exposición, y le solicito al presidente que él corrobore y ahonde nuestras inquietudes. Gracias, doctora. Puede hacer uso de la palabra el doctor Castillo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo quiero emplear los minutos que voy a hacer uso de la palabra para contarles por qué existe esa reacción y por qué estamos aquí presentes. En realidad, el lunes pasado, y nosotros tuvimos oportunidad de ver el seguimiento de la sesión por televisión, el lunes pasado prácticamente se dijo en este recinto, ante esta comisión, que este era un tema ampliamente discutido, que era un tema antiguo, sobre el cual ya había habido la suficiente difusión, etc. Bueno, eso no es así, porque hay que distinguir lo que significa la realización de un evento de derecho o eventos de derecho en los cuales participen quienes han integrado o integran la comisión y expongan sus puntos de vista, y bueno, termina su exposición, pasa el siguiente expositor, termina el evento y los asistentes tienen su certificado de asistencia, a lo que significa el debate público de las ideas. Realmente lo que nosotros estamos invocando es a que esta comisión en realidad sea una comisión que proponga las ideas que está proponiendo. Nosotros hemos podido apreciar en la página web del Ministerio de Justicia un conjunto de reformas que no son pocas y consideramos que no son buenas para el Perú, pero fundamentalmente que esto pase a otra instancia, es decir, que esto sea materia de discusión pública y de evaluación detenida por parte del Congreso de la República. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, digamos, no se trata de una reacción de un grupo pequeño de abogados. En realidad, ya ha habido un comunicado público del Colegio de Abogados de Lima
Hoy ha habido un comunicado público del Colegio de Notarios de Lima. Hay otras instituciones que yo tengo entendido que tienen una honda preocupación sobre el tema, como la propia Cámara de Comercio de Lima, cuyos directivos, algunos de sus directivos han hablado conmigo, y también otras instituciones relacionadas con el mundo del derecho. ¿Qué es lo que pasa? En realidad, se pretende señalar que solamente se quiere realizar una modificación puntual al Código Civil, pero no se trata de una modificación puntual. En la página web del Congreso, del Ministerio de Justicia, se han publicado 147 artículos que se proponen modificar en temas absolutamente sustanciales e importantes para la vida de todas las personas, como el título preliminar, derecho de personas naturales y jurídicas, acto jurídico, derechos reales, responsabilidad civil extracontractual y derecho internacional privado. No se ha publicado absolutamente nada, hasta ahora la Comisión no ha publicado oficialmente nada, ni de obligaciones, ni de contratos, o en general fuentes de las obligaciones, ni de sucesiones, ni de derecho de familia, señor presidente. Entonces, si uno hiciese tal vez una regla de 3 simple, entre el número de artículos comprendidos entre las modificaciones, que responden a los 147 que se pretende alterar, y los artículos correspondientes a los libros sobre los cuales todavía no se ha expresado modificación oficial propuesta, uno podría llegar a la conclusión de que la reforma en general comprendería entre 300 a 500 artículos. Y eso no es poca cosa. No estamos hablando de una ley absolutamente marginal en la República. Estamos hablando de una ley que es, por su importancia, la segunda ley más importante después de la Constitución. Y en verdad hay muchas personas que a lo largo de sus vidas, muchos ciudadanos, no tienen que ver directamente con problemas relativos al texto constitucional, pero todos tenemos que ver, desde que nacemos hasta que morimos, con el Código Civil. Ahora, cuando en la historia del Perú se han modificado los códigos civiles de manera radical como esta, no se ha empleado el eufemismo de llamar reforma a la modificación del código que antes se llamaba nuevo código. Así pasó con el Código del 52, cuando se dio el Código del 36, y con el Código del 36, cuando se dio el Código del 84. En ambos casos, las comisiones que elaboraron esos dos proyectos de código fueron comisiones conformadas por gente muy ilustre, gente de primera. Por ejemplo, en la comisión que hizo el Código del 36 estaba el doctor Manuel Augusto Lechea, Pedro Oliveira, el doctor Solfi Muro, el propio médico Hermilio Valdizán, etcétera, digamos, Juan José Calle. Y a pesar de eso, el resultado de esa comisión, en donde no había soberbia alguna, se sometió al Congreso de la República, el que nombró una comisión revisora, que con presencia mayoritaria de congresistas evaluó dicho proyecto y le efectuó las modificaciones y enmiendas que correspondía hacer. Lo propio ocurrió con el Código Civil de 1984. A pesar del inmenso poder político de las personas que integraban la comisión reformadora de ese código en el 81, varios ministros de justicia incluidos, no se tomó el camino de la aprobación del código sin una comisión revisora controlada mayoritariamente por miembros del Congreso de la República. Entonces, consideramos que este es un paso necesario para que las modificaciones, a nuestro entender, bastante defectuosas que se pretenden hacer, no dañen el ordenamiento jurídico de la República. Lo que nosotros además pensamos es que la creación de un foro distinto, con una mentalidad más abierta y con un carácter democrático, precisamente permitiría que quienes tenemos observaciones con respecto al proyecto podamos asistir a instancias que nos escuchen. Es decir, no se produzca un diálogo de sordos en el cual hay una posición oficial y quienes disentimos seguramente tenemos mala intención. Entonces, bueno, serían muchas instituciones de la sociedad las que tendrían mala intención, ¿no es cierto? Ahora, quiero referirme al tema que motiva en apariencia esta reforma. Se dice que la motiva la urgencia y la necesidad. La palabra urgencia, de acuerdo al diccionario de la lengua española, es necesidad o falta apremiante de lo que es menester para algún negocio. Y necesario es que forzosa o inevitablemente ha de ser o suceder. Yo me preguntaría, señor presidente, si en la exposición de la semana pasada de los miembros de la comisión, ustedes han podido percibir que realmente los temas señalados eran de necesidad vital para el ordenamiento jurídico de la República. Yo me temo, señor presidente, que esos temas mayoritariamente no son de necesidad vital. ¿Por qué? Porque precisamente pasa algo. Yo estimo
que todos quienes somos profesores de Derecho, y me incluyo, tenemos la tentación natural de que aquellas doctrinas que creemos más acertadas formen parte de una ley. Pero no podemos imponerle al país que esas doctrinas que creemos como las más acertadas necesariamente formen parte de una ley. Sobre todo si somos nosotros los únicos que creemos en esas doctrinas. Y precisamente cuando se publicó en la página web del Ministerio de Justicia, y esto fue muy importante, acá está la resolución ministerial del 25 de febrero del 2005. Esta resolución ministerial del Ministro de Justicia ordenaba la publicación en la página web a fin de promover un debate en la comunidad jurídica nacional. ¿Qué pasó, señor presidente? A las 2 semanas de publicado esto en la página web, el anteproyecto, empezamos, quien les habla y otros muchos colegas, a publicar artículos críticos al anteproyecto en el Diario Oficial del Peruano, en el suplemento de actualidad jurídica. A partir de ese momento, no se publicó en la página web del Ministerio de Justicia un artículo más de un solo libro más del anteproyecto de enmiendas al Código Civil. A partir de ese momento. Y a partir de ese momento, ningún miembro de la comisión, ni colectivamente la comisión, aceptó, discutió, debatió, ni dio ninguna opinión con respecto a ninguna observación que se había formulado. Tanto así que nos vimos en la obligación de escribir un libro y publicarlo, un libro que le hemos hecho llegar a todos ustedes, un libro en el cual señalamos no las 4 observaciones, sino las observaciones que de principio a fin, del primer artículo al último, se pueden hacer en torno a este anteproyecto. Solo para mencionar los puntos más controvertidos, señor presidente, y para no abusar del tiempo de ustedes, señores miembros de la comisión. En primer lugar, en el título preliminar se quiere introducir como principio del derecho una regla absolutamente discutida en doctrina, que es la llamada teoría de los actos propios. La teoría de los actos propios es considerada como una especie de atadura con respecto al pasado. Uno es dueño del pasado y uno no puede absolutamente cambiar de opinión por más de que el cambio de opinión sea fundado en derecho. Eso en doctrina nadie lo acepta como principio del derecho, nadie. Sin embargo, se quiere poner la doctrina de los actos propios como principio del derecho en el título preliminar, aplicable a todas las relaciones civiles y aplicable supletoriamente a otras áreas del derecho. Ese es un contrasentido. Como también es un contrasentido, y esta es una cuestión que realmente lleva precisamente a asombro, se quiere mencionar en un artículo expreso en el título preliminar cuáles son las fuentes de derecho. Entonces, bueno, lo que por demás es innecesario, pero uno espera pues que mencionen la legislación, la jurisprudencia, ¿no es cierto?, la costumbre y la doctrina. No, señor, la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. O sea, la doctrina ya no es fuente del derecho a partir de la modificación que se pretende realizar, señor presidente. Eso que a todos quienes hemos estudiado derecho nos han enseñado la primera clase de introducción al derecho, lo quieren quitar, digamos, del ordenamiento jurídico nacional, que es hoy un principio entendido por todos, sin ninguna exposición de motivos. Luego, algo muy grave, señor presidente, se quiere suprimir el deber que hoy tienen los jueces de aplicar la norma jurídica pertinente aunque no haya sido invocada en la demanda. Además, se pretende derogar el deber que hoy tienen la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Fiscal de la Nación de dar cuenta al Congreso de los vacíos o deficiencias de la ley, así como el deber que tienen los inferiores jerárquicos, el mismo deber con respecto a sus superiores, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Luego también, en materia de personas naturales, hoy todos sabemos que en materia de incapacidad, está la capacidad, la incapacidad relativa, la incapacidad absoluta. Bueno, con respecto a este tema, en aras de un pretendido purismo conceptual, reitero, se trata meramente de tentaciones académicas, se varía toda la denominación de los capaces e incapaces, lo que altera no solo el funcionamiento de las personas naturales, señor presidente, sino además el libro de acto jurídico, que se ve seriamente perjudicado en nulidad y anulabilidad con estos cambios que se pretende realizar. Además, digamos, en el tema del vientre de alquiler, yo veía el otro día por televisión la sesión y no llegaba a entender bien el tema de lo que se quería decir en este recinto, señor presidente, por parte de la comisión. Se pretende señalar con norma de rango de ley que en los casos de vientre de alquiler es madre para todo efecto jurídico la que gesta al niño y no los padres si hubiesen alquilado ilegalmente un vientre de alquiler. Se pretende que con esta solución
que hoy no es una solución zanjada en los tribunales nacionales, es un tema harto debatido y además incipientemente debatido, se pretende que con esta solución ya no va a haber problema en relación a los vientres de alquiler, cuando en realidad se está desprotegiendo absolutamente al caso de la madre y el padre que no, por razones biológicas, no han podido gestar y que han contratado, entre comillas, por más nulo que fuera el contrato, con una persona para que geste a ese niño. Y no me refiero a los casos de donaciones, de óvulos, de semen. No, me estoy refiriendo a la pareja que buenamente quieren ser padres de una criatura. Sus derechos en el olvido. Luego, en el tema de las personas jurídicas, se introduce de una manera bastante solapada el principio de levantamiento del velo societario. Se dice, cuando se trata en el famoso artículo 78 propuesto, cuando a través de la persona jurídica se dice se cometa fraude con respecto a terceros, se podrá levantar el velo societario. ¿Eso qué significa? Eso significa algo muy claro. Hoy el levantamiento del velo societario es un tema muy debatido en doctrina, muy debatido jurisprudencialmente en nuestros tribunales y que se aplica con pinzas en los tribunales peruanos. ¿Qué se pretende hacer? Constituir el levantamiento del velo societario una especie de regla. Señor, sobre pretexto de fraude, puedo levantar el velo societario en cualquier persona jurídica con responsabilidad limitada. Por lo tanto, a partir de ahora, si usted tiene una sospecha de fraude, señor, usted podrá, invocando esa causal, pedir el levantamiento y por lo tanto demandar solidariamente a todos los socios o accionistas de la empresa. Digamos, ¿eso es aliento a la inversión? ¿Eso va de la mano con el siglo XXI? Yo considero que no. Esa es una situación absolutamente desalentadora de la inversión en el país. Ahora, en cuanto al tema de la solidaridad, se abusa el tema de la solidaridad. Vemos que la solidaridad, que es tan, digamos, severa en las consecuencias, se esparce en una serie de normas de personas jurídicas. Igual modo, en acto jurídico también. Igual modo, se quiere instaurar la solidaridad como regla en el caso de las obligaciones de sujeto plural y no la mancomunidad como hoy. Sobre esto no hay ningún problema, porque todo aquel que hoy quiere pactar solidaridad, la pacta. Y el que no quiere pactar solidaridad, no la pacta. Pero sería muy grave para el ordenamiento jurídico la presunción de solidaridad. No es gratuito convertirse en codeudor solidario así por así. Asimismo, constituye enorme preocupación de quienes hemos estudiado el tema lo relativo al pacto comisorio. Todos coincidimos, y creo que nadie podría no coincidir en esto, que la ejecución de las garantías es muy lenta en el Perú y en muchos casos se convierte en muy injusta para los acreedores, eso es cierto. Pero no podemos cambiar injusticia por injusticia, es decir, hay que buscar precisamente un procedimiento, no sé si judicial o incluso administrativo, que sea más inteligente que el pacto comisorio. El pacto comisorio que se propone, señor presidente, en el proyecto es prácticamente la posibilidad de que se convenga que el acreedor hipotecario se quede con el bien ante el incumplimiento, ante el vencimiento automático del plazo de pago por parte del deudor. Y a eso si agregamos que se pretende en derecho a obligaciones, dentro de las reformas no propuestas formalmente, pero trascendidas y mencionadas extraoficialmente por los miembros de la comisión, se pretende cambiar la regla general de la mora por intimación a la mora automática. O sea que no solamente me quedo con la casa hipotecada sin trámite judicial previo, sino además sin necesidad de constituirte en mora, porque apenas venció el plazo, prácticamente estoy en aptitud de quedarme sin más trámite con la propiedad del inmueble. Eso es muy grave, señor presidente. Eso trae consecuencias muy serias para toda la población y consideramos por eso que debe abrirse un foro que revise este anteproyecto para que permita que opiniones como estas sean escuchadas. Asimismo, nos preocupa muchísimo ahora el tema de los poderes para enajenar bienes que hoy tienen que hacerse por escritura pública. De ahora en adelante, si se aprueba la modificación, quien quiere enajenar un inmueble por poder tiene que acercarse aquí nomás cerca, a Zángaro, falsificar la firma de un notario y ya tiene documento de fecha cierta. Y eso es suficiente para enajenar un inmueble de un tercero. Eso es muy grave, señor presidente. Ahora, nosotros estamos pronunciándonos sobre aquellas propuestas conocidas, pero aparte hay otras que, digamos, han trascendido. Y han trascendido en materia, por ejemplo, de derecho sucesorio, la voluntad de algunos miembros de la comisión, que lo han conversado incluso conmigo personalmente, porque guardo amistad con varios de ellos,
de eliminar el tema de la legítima, por ejemplo. Es decir, yo ahora podría dejarle todo mi patrimonio vía testamentaria a mi mascota. Todo. Bueno, no digo que esa no sea una solución posible en teoría. Está bien, eso es posible, digamos, de admitirlo, y hay otros países en donde esa es la regla. Pero discutámoslo, señor presidente. O sea, que se abra a debate este tema. O sea, ese no es un cambio, digamos, intrascendente de la legislación. Es un cambio de gran importancia sobre el cual ni se ha publicado nada oficial, ni se ha discutido tampoco nada. Entonces, en relación a estos temas, creemos que debería abrirse la discusión. Y finalmente, debo hacer mención que todo lo que estamos diciendo es sobre lo conocido. Pero lo peor es lo que no conocemos. Es decir, yo puedo pronunciarme sobre lo que he leído y he podido criticar, al igual que el Colegio de Abogados, al igual que los señores notarios, al igual que otras instituciones, pero no vamos a poder hacer lo mismo respecto de aquellos libros o partes del Código Civil en las cuales no se ha publicado absolutamente nada. Entonces, señor presidente, para concluir, consideramos y hemos tomado conocimiento incluso de que hay un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República. Incluso por acá tenemos el número del proyecto de ley, un proyecto de ley que nos parece bastante interesante, es el proyecto de ley 14.1, un proyecto de ley presentado el 28 de noviembre, un proyecto de ley que establece la posibilidad de que el Congreso nombre una comisión revisora que recoja este proyecto, el 14.1, ¿no? Que recoja precisamente, ¿no es cierto?, las opiniones de todas las instituciones intermedias de la sociedad, de todos los ciudadanos, de todos los abogados, y que el debate se abra de manera democrática y plural. Nosotros consideramos que el anteproyecto contiene muchos efectos, muchas normas perniciosas para el ordenamiento jurídico de aprobarse, y bueno, si se aprobara, tendríamos pues que seguir en el empeño, abogados, colegios, en fin, instituciones, para que esas normas que causen perjuicio en el futuro se tengan que derogar. Pero yo creo que lo ideal sería que se evitara ese daño a la sociedad peruana en su conjunto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Mario Castillo. ¿Alguno más de los señores visitantes que nos ilustrarán sobre el particular? Dice el Colegio de Abogados, nosotros estamos con la Junta de Decanos. El doctor Cisneros. Señor presidente, señores congresistas, la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú representan a todos los colegios del Perú, de la República. Hemos solicitado el uso de la palabra para dejar constancia de nuestra preocupación por el proyecto de ley, en virtud del cual el Poder Ejecutivo pretende modificar sustancialmente el Código Civil vía decreto legislativo. Son tantas las modificaciones que existen, que se han presentado como proyecto de ley, que en una sesión, ni en 10 sesiones, ni en 100 sesiones, se podría tratar todas las modificaciones que se pretenden hacer, que son sustanciales. Solo me voy a referir a una. Se pretende eliminar las escrituras públicas como formalidad para otorgar poderes, para gravar o disponer de bienes inmuebles, así como para hacer donaciones, otorgar donaciones. A raíz de la promulgación de la Ley 27755, el Tribunal Constitucional, dictando sentencia en 3 acciones de amparo, ha establecido la obligatoriedad de la presencia, de la intervención del notario en la formulación de la intervención de los formularios registrales. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos del acto jurídico es la capacidad, el objeto lícito. ¿Cómo se puede establecer la capacidad de las personas al contratar, al celebrar contratos? El único que puede establecer la capacidad del señor solo es el notario. ¿Cómo lo establece? En la introducción y en la conclusión de una escritura pública. Se pretende eliminar la escritura y reemplazarla por un documento de fecha cierta. ¿Cómo se va a poder en ese documento de fecha cierta establecer la capacidad de las personas? Un documento de fecha cierta, según el Código Procesal Civil, no es solamente el documento, el contrato con firmas legalizadas, sino es cualquier documento presentado a un funcionario público. ¿Cómo se puede probar la capacidad de las personas al celebrar el contrato si es que no se presentan ante un notario? O en todo caso se pretende que el funcionario público vea la capacidad de las personas, se va a convertir en un notario también.
A raíz de la ley 27755, ya el tribunal estableció la obligatoriedad de la intervención del notario en estos formularios registrales. Está el doctor Bazán, si me permite hacerle uso de la palabra. Con su anuencia, señor presidente, distinguidos señores congresistas. Hay varias preguntas que formular sobre este tema. ¿Es necesario cambiar el Código Civil? Probablemente la respuesta sea sí, es necesario cambiar el Código Civil porque las normas van evolucionando en el tiempo y deben adecuarse en el tiempo. La pregunta ¿es urgente hacerlo? ¿Es necesario hacerlo ahora, vía delegación de facultades y sin debate público? Ese es el tema que está en cuestión. Si bien es cierto, el Poder Ejecutivo se ha preocupado, y felicitamos eso, en hacer un proyecto, lo cierto es que este proyecto no nace con la aprobación ni la gestión del Colegio de Abogados de Lima, ni ninguno de los colegios de abogados del Perú. No nace con la aprobación del Colegio de Notarios de Lima, ni ninguno de los colegios de notarios del Perú. No nace con la aprobación de una facultad de Derecho, ni de ninguna facultad de Derecho. No nace con la aprobación de la inmensa cantidad de abogados que somos los que ejercemos y ejecutamos las normas que establece el Código Civil. Es decir, no hay una corriente de opinión respaldando estas modificaciones del Código Civil y ahora se quiere delegar para promulgarlas sin el debate esclarecedor que debe existir en este caso. Entonces, nos parece, como Junta de Decanos, que sí se debe modificar el Código, pero no es ni urgente ni necesario hacerlo de esta manera, para que sea el Congreso de la República quien establezca el debate y nos permite establecer cuáles son las ventajas o desventajas de estas modificaciones. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros, como abogados y como notarios, debemos defender el sistema jurídico imperante en el Perú. Y dentro del sistema jurídico existe una institución fundamental, que es la seguridad jurídica. Si revisamos nosotros la Constitución, no vamos a encontrar ninguna sola norma que se refiera a la seguridad jurídica de manera expresa. Sin embargo, la seguridad jurídica está en toda la Constitución. Es un principio constitucional y por lo tanto todos tenemos el derecho y el deber de invocarlo y de hacerlo mantener por la seguridad y por el bien de todos. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica va a consolidar la interdicción contra la arbitrariedad, es decir, que prime un punto de vista individual respecto de los puntos de vista colectivos. Y en esta materia, ya como decía el señor miembro de la Junta Directiva de la Junta de Decanos, el doctor Cisneros, el Tribunal Constitucional y todos ustedes, por supuesto, en su momento han fijado una posición. El Perú, en materia de seguridad contractual, se adscribe al sistema notarial latino, es decir, del sistema de derecho civil románico germano. Y dentro de esto, la seguridad jurídica en los contratos no la da las partes, la da un tercero, que es el notario. ¿Y el notario qué va a certificar? La concurrencia de las partes, la capacidad de las partes, la libertad con que proceden, la manifestación de voluntad, la fecha en que se celebra, la transcripción de todas las condiciones que son materia de contrato, la seguridad de que todos lo han leído, que se ratifican en ello, que no hay modificaciones o que se agregan las normas legales que están citadas dentro del contrato y que por lo tanto no hay forma de que las partes puedan negarlo posteriormente. ¿Qué se pretende en la modificación del artículo 156 del Código Civil? El Código actual dice: para disponer de la propiedad del representado o gravar sus bienes, se requiere que el encargo conste en forma indubitable y por escritura pública bajo sanción de nulidad. Y es que son los actos de disposición.
Yo voy a vender la casa del doctor Cisneros y para que los terceros, cualquiera de los distinguidos señores congresistas que está presente, pueda comprar la casa, tienen que saber que yo, que soy el representante, tengo los poderes suficientes para poder disponer de esos bienes. Y la única forma es que se haga mediante un instrumento en el cual la voluntad y los extremos de esa representación estén clara e inequívocamente establecidos. ¿Qué se dice en el texto actual? Que se pretende modificar. Para disponer o gravar bienes y derechos del representado, se requiere que la facultad de representación conste en forma indubitable y por documento de fecha cierta. ¿Qué es fecha cierta? Única y exclusivamente saber el tiempo. No la capacidad de las partes, no la libertad de las partes, no los extremos en los cuales se da la facultad, ninguno de las seguridades que protegen el acto jurídico. Y entonces estamos cambiando de un sistema en el cual, a pesar de todas las seguridades que se tienen, existen algunas falsificaciones por las cuales nos enteramos que una persona ha vendido a otro, por un sistema que deja no solamente una ventana, sino toda una puerta abierta para que todos aquellos que quieren o pueden falsificar, lo hagan. Entonces, el sistema se convierte, en primer lugar, en contra de lo que es la norma o el principio de seguridad jurídica que gobierna el Código Civil. Estaríamos actuando en contra de la Constitución. Y en segundo lugar, en contra de lo que todos nosotros conocemos, que es una realidad, que existen falsificaciones que no podemos controlar. Y entonces, permitir que este tipo de normas varíen en el Código Civil es atentar contra el sistema. No queremos decir que nuestro criterio debe primar. Lo único que queremos decir es que todos tenemos derecho a la seguridad jurídica y que debe haber un debate público para que todas las personas puedan enterarse de los alcances, por ejemplo, de este artículo. Citaba el doctor Mario Castillo el pacto comisorio. El pacto comisorio significa que yo otorgo un bien en garantía y si no lo pago, el acreedor se convierte en propietario. ¿Eso qué significa? Que se está consagrando el desequilibrio entre las partes al momento de contratar. ¿En qué momento el acreedor es poderoso como para poder establecer todas las condiciones que le favorezcan? En el momento en que va el deudor, posible deudor, y le dice, por favor, préstame dinero. Y entonces ahí le establece todas las condiciones que son del caso. ¿Quiero una garantía? Toma la garantía. ¿Quiero un pagaré? Está bien. ¿Que firme la esposa? Sí. ¿Quiero un aval? Sí. Quiero todo. ¿Y qué es lo que ha establecido el Código Civil? No de 1936 ni el de 1984, sino desde antes de 1852. Que ese momento de desequilibrio no puede generar en que el acreedor pueda establecer tanta fuerza que el deudor pierda sus bienes. Que se rematen porque no los pagan, pero no que se convierta el acreedor en propietario, por ejemplo. Y entonces, si ustedes ven este tipo de normas, se van dando cuenta, o nos vamos dando cuenta todos nosotros, que lo que se pretende allí es un cambio en el sistema jurídico que estamos nosotros teniendo en los últimos 150 años de vida. Puede ser que tengan razón, pero debatámoslo públicamente. Que el Congreso de la República sea esa voz que necesitamos todos los peruanos de aliento, de decir, aquí se debaten y se deciden jurídicamente y nosotros no delegamos porque nuestra obligación es la de legislar. Y puede haber muchas otras cosas más. Por ejemplo, se dice que se quieren eliminar las formalidades en los testamentos. En Estados Unidos, en los países anglosajones, es un delito mentir y la gente va a la cárcel por perjurio. Pero aquí en el Perú, mentir no es un delito que se castigue con la misma sanción. Y entonces restarle formalidades a los testamentos para que no se sepa o para que se pueda cambiar lo que es la voluntad del testador después que ya ha muerto y no nos va a decir si eso es lo que quiso decir o no, significa también querer cambiar el sistema. Cambiarlo tan drásticamente que no tendremos la posibilidad después de evitar los daños que se hubieran cometido. Señor presidente, señores congresistas, nos hemos dividido la exposición en diversas partes, pero lo que queremos nosotros hacerles notar es que si vamos a cambiar con 300 artículos, vamos a cambiar el sistema jurídico.
Y el sistema jurídico merece un debate que haga que la gente, que los abogados, que los notarios sepamos hacia dónde estamos cambiando y que creamos con sinceridad que estamos cambiando para bien y no encontrarnos con normas que después no sabremos cómo interpretar. Quisiera, señor presidente, cederle la palabra, si usted me lo permite, al doctor Sergio Barros Pipolo, notario también. Permitido, con el ruego de no incidir en lo mismo que ya ha sido tratado, porque hay varias exposiciones que son repetitivas en gran parte de lo señalado. Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. Ante todo, las gracias por escucharnos esta tarde. Voy a tratar de ser muy puntual, solamente para un poco comentar la experiencia respecto al tema de la formalidad en el tema de la transferencia vehicular. Ya este tema del cambio de la formalidad hace un tema que se ha presentado en la transferencia de vehículos. Y recordemos que cuando se da la ley de notariado, este fue un acto que como formalidad tenía como formalidad el acta notarial. A raíz de toda la corriente de la simplificación administrativa, se opta en el año 83 por el cambio de la formalidad a la legalización de firma. La consecuencia de este cambio fue simplemente el incremento de falsificaciones. Y este es un tema que está expresamente reconocido en el primer considerando de la resolución del Decreto Supremo 036 del 2001, donde expresamente se señala que es necesario adoptar las medidas conducentes a evitar la falsificación de documentos. Y entonces, a partir del año 2001, la transferencia vehicular va a tener una nueva formalidad que es el acta notarial. Finalmente, y con esto concluyo mi exposición, la ley del notariado, las recientes modificaciones está incidiendo en el aumento de la seguridad jurídica en el ámbito notarial. Y a partir de la promulgación de la última modificación, los notarios tenemos la obligación no solamente de consignar o de tomar la firma, sino que además el compareciente tiene que colocar su huella digital y además tenemos que nosotros conectarnos y verificar la identidad no solamente con el DNI, sino también a través de vía internet con la RENIEC. Entonces, realmente el cambio de formalidad en el proyecto respecto al poder especial para disponer o gravar bienes, simplemente lo que está es contribuyendo definitivamente a crear una inseguridad y una incertidumbre jurídica en ese tema. Le cedo la palabra al doctor Cisneros para la parte pertinente de su exposición. Voy a hacer uso de la palabra el doctor Cisneros. Señor presidente, señores, tan clara ha sido la exposición que afectó al doctor Castillo y al doctor Bazán, que me ha convencido en tal forma que me uno y hago mío sus exposiciones. Y con eso, señor presidente, concluyo invocando que antes de aprobar el proyecto y otorgar facultades al Poder Ejecutivo para la modificación del Código Civil, hagan un esfuerzo por realizar ustedes como legisladores, como los llamados y los elegidos por el pueblo a efectuar esas modificaciones. Señor presidente, muchas gracias. Gracias, doctor Cisneros. Les agradecemos a los señores decanos y representantes de los señores decanos de la Junta de Decanos de los Colegios Notarios, así como al señor decano y a sus acompañantes del Colegio de Abogados de Lima, y especialmente la exposición que nos ha dado el profesor Mario Castillo. Les agradecemos muchísimo, las vamos a tomar en cuenta en nuestra deliberación, al igual que la exposición que hicieran la semana pasada el señor ministro de Justicia con las personas que lo acompañaron en esa oportunidad en sesión de la conjunta de la Comisión de Justicia y Constitución que estuvo presidida por el doctor Mulder. Muy agradecido a todos ustedes. En estos momentos se está retirando el decano del Colegio de Abogados de Lima, doctor Marcos Ibaceta,
así como representantes del Colegio de Abogados de Lima y de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú, quienes realizaron una exposición respecto de la propuesta de ley que delega en el Poder Ejecutivo facultades legislativas para reformar el Código Civil. En ese sentido, advirtieron de la necesidad de aumentar la seguridad jurídica, ya que también pueden aumentar las falsificaciones y hacerse incontrolables. Esa fue una de las razones por las cuales, y creo que el presidente de la comisión también firmó el dictamen, hicimos una propuesta conjunta con una idea que dio, me parece, que Luz de Flores al final del Congreso Constituyente, por la cual se eliminaban la delegación de facultades y se reemplazaban para leyes complicadas como estas, y este es el ejemplo que se puso, por leyes en las cuales el Parlamento dice sí o dice no, después de un proyecto presentado por el Ejecutivo, aireado de tal manera que al final lo que hace el parlamentario es una evaluación del debate. Y acá nosotros difícilmente podríamos hacer una evaluación del debate hecho por internet o hecho en resquicios de artículos publicados a muy distante tiempo. No es mala idea entonces, ya que no tenemos esa facultad en la Constitución de hacer un voto síntesis en lugar del voto en detalle. No es nada más que se haga un procedimiento como se ha hecho otras veces, en el cual se delegan facultades, pero a una comisión encargada de hacer la revisión, pero también se le puede a esa comisión poner un plazo, un tiempo y hasta una indicación de convocatoria a eventos que permitan garantizar la presencia de las partes. De esa manera nadie podrá decir no estoy de acuerdo con este punto que se basa en esta teoría que nunca fue discutida. Ya no estoy de acuerdo con esta teoría porque sostengo esta otra. Y ahí estamos ya en igualdad de condiciones. Ese sería el sentido, presidente. Gracias, doctor Piz. En la misma línea, quizás antes de hacer la coordinación con la Comisión de Justicia, si me lo permiten, remitir a nombre de la Comisión al Ministro de Justicia un pedido para que todo el informe de esta comisión esté no solamente en la web, sino también sea publicado en el Diario Oficial del Peruano. Y esto facilitará el acceso a muchas personas que puedan tener interés, porque lo que hemos escuchado es que la queja, conforme ha manifestado el doctor Piz con claridad, es que no todo está publicado. En consecuencia, ahí se entra en sospechas, hay lógicamente cierta prevención y las cosas que pudieran estar excelentes se convierten en dudosas simplemente por falta de información. No sé si lo... Yo estoy de acuerdo, pero quiero además dejar constancia, ahí siempre hay un problema de presupuesto. No me olvido que acá tuvimos que hacer una gestión porque el Tribunal Constitucional estaba a punto de no poder publicar sus sentencias, porque a la hora de los pagos los presupuestos no dan y el Ministerio de Justicia es uno de los más pequeños. Sin embargo, me parece importante, quiero dejar constancia otra cosa. Esta Comisión de Constitución, cuando yo la presidía, designó la comisión que presidió el doctor Avendaño y por supuesto que dejo salvo la absoluta seguridad que todos tenemos de la calidad del trabajo de la comisión, de cada uno de sus miembros y de su presidente. Coincidimos también. Entonces, si estamos de acuerdo para mandar ese oficio, no sé si han tomado en cuenta. Y les ruego, antes se me pasó por alto otro informe que pide la Comisión de Producción y Pymes, que también se les ha remitido a los señores parlamentarios. Nos preguntan si fue derogado solamente un artículo 17 de la Ley 21921, que es la ley de loterías, o toda la ley de loterías. Esa ley 21921 la hemos modificado en algunas oportunidades, en consecuencia tan claro está que no estuvo derogada en su totalidad, sino solamente en parte. Otra vez que nos consulta una comisión sobre si el caballo blanco de Napoleón es blanco.
Entonces, si están de acuerdo con remitir la opinión, perfecto, y es un tema realmente no trascendente. Pediría además, presidente, que así como la Comisión de Justicia nos ha mandado la transcripción de todas las intervenciones de los que vinieron la semana pasada a la sesión conjunta, le hagamos lo mismo nosotros con la de la sesión actual, de modo que tengan la posibilidad de contrastar en la decisión cualquier cosa. Si conforme. Tómese en cuenta para que se proceda. Tiene el uso de la palabra la doctora Judith. Sobre otro punto, presidente. Hace unos meses atrás presentamos un proyecto de ley, también con usted, respecto a la homologación de los sueldos de los congresistas, a fin de para que se pague el impuesto por el todo que percibimos. Yo no sé si podríamos hacerlo en estos días que nos falta para terminar la legislatura. Como es una cosa simple, me parece, podríamos hacer el dictamen y podríamos reunirnos pues el día de mañana o pasado para aprobar exclusivamente esto, porque así evitaríamos ya tantas críticas y habladurías de parte del público hacia nosotros, ¿no? Sincerarnos. Está en esta comisión de Constitución, presidente. Que se prepare el proyecto de dictamen para hacerlo circular y podríamos reunirnos quizás en un interín el miércoles o el jueves. El doctor Piz. No puedo dejar de responder a esto porque yo presenté el proyecto por el cual este Congreso acordó eliminar los gastos operativos, establecer una norma que dejaba absolutamente claro todo el tema de sueldos por responsabilidad que no es de nosotros, sino del Poder Ejecutivo. No se ha cumplido esa ley y a nosotros se nos golpea y se nos dice de todo. Yo no recibo más sueldo que los 10.000 soles sobre los cuales pago todos mis impuestos. Si además quieren que pague impuestos sobre gastos que tienen que hacer la oficina y se rinden con factura, con más del 70% de facturas que lo rindo mes a mes desde que estoy acá, que lo digan, no sé cómo será, pues, porque entonces uno o paga la factura o no paga la factura. No son gastos de mi economía, sino de trabajo parlamentario que ahí están. Pero eso se eliminaba, que era una forma que además ha causado un desprestigio y malestar permanente. Si hay una cosa que sueño con tener tranquilidad al dejar este Congreso, es que nadie me venga a decir que me tiro plata ajena cuando nunca lo he hecho. Y desgraciadamente sí quiero dejarlo y que quede constancia en el acta. Este es un maltrato que se nos hace a los congresistas y que sostengo que hay muchos, demasiados, que no quieren verlo. Los que critican, los que ponen titulares y también los que no fijan la UPRP, no quieren verlos. ¿Por qué? Porque es falso que los congresistas seamos los que más ganamos. Es falso que gana mucho más un ministro, un vocal supremo, un miembro, los que nosotros elegimos, un miembro del Tribunal Constitucional, un defensor del pueblo. Y de eso, todo el mundo se calla. ¿Por qué? Porque sí hay en la cultura política peruana una visión oligárquica, en la cual se cree que el representante debe ser la cola y no la cabeza. En toda democracia es al revés. El cargo, como lo dice la Constitución peruana, desde el 79, el cargo de más jerarquía es el elegido, el presidente de la República, y luego el elegido congresista. Y eso, que debiera estar claro a cualquiera, no lo está para mucha gente. Por eso se hacen tantas inexactitudes, por decirlo de una manera decorosa, con la imagen de los congresistas. Y ese es un error que lamentablemente, a pesar de dar la ley, a pesar de que se promulgó la ley y que nosotros hemos sido los únicos que aplicamos la ley a nosotros mismos, bajándonos 2 sueldos, eso no se ha cumplido para el resto ni en las otras partes que tenía que cumplirse. Yo no he querido hablar en estos días, pero me tenía que hacerlo ahora, dado que había pedido una intervención al respecto. Gracias, doctor Piz. Sobre eso mismo pido, sin perjuicio de lo acordado, si me autorizan a emitir un oficio por disposición de la comisión, por acuerdo de la comisión, al presidente del Consejo de Ministros, haciéndole notar que ya hay una mora de 1 año y medio en el señalamiento de la unidad remunerativa pública, sin perjuicio de lo señalado por la doctora de la Judith. Gracias, presidente.
independientemente de lo que pueda remitir sobre la unidad remunerativa, yo creo que aquí podríamos aprobar sobre la homologación, ¿no? Y luego ya firmar el dictamen, pero aquí aprobar el fondo, la esencia, que es homologar todos los sueldos a fin de pagar los impuestos de ley. Yo creo que aquí yo le solicito que aprobemos para que después solamente firmemos el dictamen, presidente. En ese sentido, yo creo que está bien claro el tema. Yo no tendría ningún inconveniente, pero hay varios miembros que no están y eso no estaba en la agenda, ¿no? Por eso sugerí hacer una reunión el miércoles o jueves. Bueno, está bien. Pero en el fondo tenemos todos la misma o una reunión incluso algún periodista que siempre nos critica, hemos podido ver a través de la prensa también que gana muchísimo, varias veces más que nosotros. Gracias. Se levanta la sesión. ¿Qué será lo que dice para que gane tanto? Acaba de concluir la sesión de la Comisión de Constitución. También contó con la presencia de algunos miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde se aprobaron varios dictámenes relacionados con la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, así como la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación, Estado Civil, y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, referidos a los nombramientos de los jefes de la OMPE y del RENIEC. Igualmente se aprobó el informe sobre la interpretación de la Ley Orgánica de Elecciones, solicitado por la jefa de la OMPE. Finalmente también se aprobó el informe respecto del dictamen de los proyectos de ley que promueven en canje de redención las acciones de inversión. Como ya las personas que han presenciado la transmisión en vivo de la sesión de esta sesión han acudido como invitados el decano del Colegio de Abogados de Lima, Marcos Ibaceta, y el representante vicepresidente de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú, el doctor Enrique Cisneros, quien, acompañado de otros miembros de esa institución, consideraron que no es necesario ni urgente realizar las reformas sobre la propuesta de ley que delega en el Poder Ejecutivo facultades legislativas para reformar el Código Civil. Indicaron, sin embargo, que el proyecto no ha contado con la aprobación del Colegio de Abogados de Lima ni del Colegio de Notarios. Por ello solicitaron que se pueda realizar con el correspondiente debate público previamente. Sin embargo, también consideraron que podrían darse algunas modificaciones luego de advertir que pueden aumentar algunas falsificaciones y hacerse incontrolables. Sostuvieron además que es necesario mantener la seguridad jurídica. De esta manera finalizamos la transmisión en vivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, así como esta sesión conjunta con la Comisión de Justicia. Es todo lo que tenemos que informar. Adelante. Usted está viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Soy peruana. Soy peruana. Nugaka peruana. Soy peruano. Soy peruana. Ñuja y Cari peruano. Soy peruana. Soy peruano. Nayaja, Perú soy Otatua. Somos un país de muchos rostros, muchas lenguas y muchas expresiones culturales. La valoración y el reconocimiento de nuestra diversidad cultural es fundamental para... Suerte que Gino fuera un experimentado doctor de la mafia. Una vez me sacó una bala del brazo y la insertó en el cerebro de un soplón. Tienes el primer lugar, Lisa. De hecho, la Universidad de Lima está con nosotros para hablar de algunas modificaciones importantes que se planean realizar en el Código Civil
y que tendrían evidentemente consecuencias en lo que respecta al ámbito empresarial. Vamos a pedirle que nos explique en qué consisten estas modificaciones que están siendo planteadas por el Ejecutivo. El Ejecutivo ha presentado una propuesta, ha pedido al Congreso de la República le entregue facultades para legislar en la materia y, en definitiva, hay, obviamente, como ocurre siempre, posiciones a favor y en contra. Vamos a pedirle su opinión a Osvaldo, que tiene la gentileza de estar con nosotros esta noche. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por estar en el programa. Bueno, definitivamente la lectura del comunicado del Colegio de Abogados de Lima y del Colegio de Notarios despertó evidentemente una cierta inquietud en muchos abogados sobre el tema, ¿no? En el caso particular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima tenemos un excelente plantel de profesores en las diferentes disciplinas del derecho civil, ¿no? Personas naturales, personas jurídicas, actos jurídicos, obligaciones, etc. Exactamente. Y conversando con ellos, no han tenido la oportunidad de participar. Efectivamente, no quisiera cuestionar de ninguna manera la calidad de los representantes del Legislativo y del Ejecutivo, que son de primer nivel, pero es un grupo reducido. ¿Quién ha estado elaborando esta propuesta? Claro, es un grupo reducido. Tengo entendido que se han reunido aproximadamente en 85 sesiones y más o menos, en términos generales, hay una propuesta para modificar 500 artículos del Código Civil, que es aproximadamente el 25%. Entonces, en mi opinión particular, y creo que la comparten muchos abogados, o sea, modificar una ley tan importante, que creo que es la segunda ley más importante después de la Constitución, regula pues las diferentes etapas de las personas, ¿no? Naturales y jurídicas. Desde que nacemos, en realidad. Exacto, y las relaciones jurídico-patrimoniales, ¿no? Entonces, existen corrientes o tendencias modernas sobre el negocio jurídico, sobre las obligaciones, sobre la unificación de la contratación privada, ¿no? Entonces, sobre el levantamiento del velo societario, el allanamiento de la personalidad, muchísimos temas sobre vamos a discutir algunos más importantes. Pero encantadísimo. Lo que sí, de alguna forma nos gustaría, creo, y hablo porque lo he conversado con algunos decanos de universidades, es tener la opción de participar pues sobre eso le quería preguntar antes de entrar al detalle de las modificaciones. modificaciones. Usted dijo, gente de la Universidad de Lima en particular, refiriéndose al caso que evidentemente conoce usted, no ha sido convocada. Eso me da la impresión del siguiente mensaje, que es el que también de alguna u otra manera ha sido transmitido a través de los medios de comunicación. En realidad, no solamente ustedes no habrían sido convocados, sino algunas otras personas también que están, digamos, vertiendo críticas a las modificaciones que se están planteando. Esto porque, digamos, una ley tan importante, el Ejecutivo pide facultades para legislar, está siendo elaborada, como usted dice, por gente que usted respete, que los demás respetan, pero que podrían en realidad tal vez hacer un trabajo mucho más democrático de alguna manera si recibieran la ayuda de otros. ¿Por qué cree usted que no se ha convocado el resto de gente a recibir sus opiniones? Si revisamos la composición de la comisión, es, yo le digo, de primera categoría, y me consta porque he tenido oportunidad de asistir en 2 oportunidades. Javier de Belaúnde, Ropes de Romaña, Carlos Cárdenas, Juan Espinosa, Augusto Ferrero Costa. Todos son impecables. Yo simplemente le quiero hacer un símil. Por ejemplo, cuando en el año 94 el Ministerio de Justicia convocó a 11 profesionales y docentes en materia societaria para hacer la ley de sociedades, que es una ley más especializada que el Código Civil, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Presentamos, presidida por el doctor Enrique Norman, que lamentablemente falleció, presentamos un proyecto al Ministerio de Justicia. El proyecto se prepublicó, o sea, se publicó y se invitó a todos los gremios, a la CONACEF, a la Bolsa, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a la Cámara de Comercio, a la CONFIEP, para que opinen. Los abogados, los estudios de abogados opinaban. Este proyecto, que en definitiva se convirtió en la ley 26887, no fue aprobado por decreto legislativo, sino fue consensuado. Exacto, ingresó al Congreso, el Congreso nombró una comisión revisora, felizmente, de congresistas abogados, ¿no? Se hicieron algunas enmiendas, pero siempre guardando la coherencia, la consistencia del proyecto, ¿no? O sea, nosotros seguíamos trabajando en el tema con los congresistas. Se publicó la segunda versión, ya con las enmiendas, con las recomendaciones, ¿no? Siempre filtrando, ¿no? Decantando cuáles eran buenas y cuáles no, porque hay de todo, llega de todo, ¿no? Una comisión especial, una segunda comisión especial de otros congresistas, se volvió a publicar por tercera vez y al final fue la comisión permanente del Congreso la que aprobó la ley.
O sea, no fue el Ejecutivo. ¿Por qué cree, le repito la pregunta, que en esta ocasión no ha ocurrido eso? Me parecería a mí que en necesidad, si me dijeran pues que se ha revolucionado el derecho civil, pero no, realmente no hay... Hablemos de esos aspectos que usted considera los más importantes desde su punto de vista respecto a las modificaciones que se están planteando. Evaluar, aprobar la ejecución extrajudicial de garantías, que es un aspecto súper importante en lo que se refiere al ámbito económico, es una de las modificaciones que, o algo de lo que estaría pretendiéndose o de lo que se pretende incorporar. La ejecución de las mismas, es decir, de las garantías, lo que puede hacer o lo que hace a través del fin cumplimiento de la norma y a través de una correcta aplicación de la misma, obviamente si la norma es adecuada o es buena, hace también que el crédito, digamos, pueda entregarse a más y de manera mucho más fácil, porque el deudor o el acreedor tiene la potestad de pedir, de pedir el pago del mismo, ¿no? En el año 1984, con el Código Civil, se incorporó, si la memoria no me es infiel, el artículo 1069, me parece, que permite al acreedor prendario ejecutar extrajudicialmente la prenda, ¿no? Y si no hubiera pacto, tendría que haber pacto, en una cláusula específica del convenio de prenda, ¿no? Hay un procedimiento para que en 8 días se remate el bien prendado, no se subasta. Y se prohíbe el pacto comisorio, o sea que el acreedor se quede con el bien, ¿no? Yo tengo entendido, por lo que he leído, por lo que he escuchado y entrado a la página web, que ahora se está permitiendo el pacto comisorio, o sea que el acreedor se quede con el bien, ¿no? Lo cual creo que debe ser discutido, sinceramente creo que sí. Y si se extiende eso a la hipoteca, a la ejecución extrajudicial de hipoteca, se asimilaría a un régimen que existe para la hipoteca popular. No existe para la hipoteca convencional. ¿Qué ocurriría en la vida real? Pongamos un ejemplo así, aterrizando un poco. Yo sí soy partidario del dinamismo, del derecho y de la evolución, ¿no? Yo sí creo que, por ejemplo, de común acuerdo, acreedor y deudor pueden designar a un notario público para que el notario público dirija la venta extrajudicial de un inmueble hipotecado, pero acreditado el incumplimiento. Eso es un pacto común, como se dice, a voluntad de ambas partes. Exactamente. Yo sí soy inconvencido. Porque lo que se está pretendiendo es, se plantea pedir una ejecución extrajudicial de garantías con todas las garantías para el deudor, pero con el propósito de facilitar la ejecución y evitar que los deudores, haciendo mal uso de las leyes, eludan a los acreedores. Bueno, definitivamente en lo que se refiere a todo este régimen de tutela del acreedor, yo creo que deben darse algunos ajustes en las normas, porque es cierto que los deudores hacen uso de subterfugios o de normas para evadir sus obligaciones y sus compromisos, ¿no? O sea, definitivamente incluso hasta se cuestionan lo que es un procedimiento de ejecución de garantías y se dilatan a través de medidas cautelares, etcétera, y se entorpece el derecho del acreedor a lograr cobrarse su ¿Qué otras crédito. cosas importantes vinculadas al ámbito empresarial, económico? En mi opinión, por ejemplo, ya que existe en el mundo entero una normatividad del derecho privado y de la contratación privada, por ejemplo, cada día desaparecen las figuras atomísticas o clásicas de la contratación. Ahora la contratación es moderna, o sea, va evolucionando día a día por la dinámica de la propia actividad económica, ¿no? Entonces van surgiendo diferentes operaciones de carácter mercantil, en la bursátil, fuera de la bolsa, en el comercio internacional, por la globalización, etcétera. Entonces, el capítulo de las disposiciones generales aplicables a todos los contratos de derecho privado es importantísimo. O sea, en lugar de encorsetar o de regular contratos específicos, yo me preocuparía, por ejemplo, en disposiciones generales, e incorporar instituciones aplicables a toda la contratación en general, ¿no? Que además simplifiquen los procesos. Exactamente, y en lugar de entrar a regular contrato por contrato, por supuesto que hay algunos contratos que de todas maneras hay que regularlos, ¿no? Pero hay muchísimos contratos innominados o contratos atípicos que no están regulados, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, la distribución, el contrato de concesión privada, ¿no? O sea, el contrato de agencia, son contratos importantísimos que no están regulados, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿deben regularse en el Código Civil o no deben regularse, ¿no? Yo particularmente soy bastante liberal en ese sentido y pienso que, por ejemplo, contratos globalizados como el joint venture, por ejemplo, no deberían estar regulados, ¿no?
pero hay gente que no piensa necesariamente así, ¿no? Pero las disposiciones generales aplicables a todos los contratos de derecho privado deberían ser muy, muy claras y muy bien estudiadas, ¿no? Y después todo el tema del negocio jurídico, o sea, lo que es el acto jurídico, entonces todo lo que es el tema de las obligaciones y sobre todo de la persona jurídica, ¿no? Bien, doctor Hunskov, se nos fue el tiempo, pero le agradezco por estar en el programa. El Congreso, al Congreso le quedan pocos días ya para terminar la presente legislatura, así que se duda también de que las facultades sean entregadas al Ejecutivo. Lo que creo, y con esto termino, si usted me permite, con la importancia del Código Civil que regula todas las etapas de la vida de una persona. No sé, ¿no? Es un clamor de la colectividad y de las universidades y los gremios poder participar y opinar y recomendar, sin jamás poner en tela de juicio la brillantez de quienes participan en esa comisión, por supuesto. Algunos de ellos vinculados a la Universidad de Lima. Varios piensan mejor que algunos pocos. Exacto. Gracias por estar en el programa. Sí, bueno. Bien, estuvo con nosotros el doctor Osvaldo Hunskov, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Vamos a una pausa y regresamos con Jorge Toyama, laboralista del Estudio Miranda, llamado Abogados. 3, 2, 1, al aire. Buenas noches. Se confirma y se amplía la primicia policial que diéramos ayer. Capturada una mafia encargada de lavar dinero. El jefe, el presunto novio de la señorita Carendejo. Hoy, la policía confirmó en una conferencia de prensa... Eso lo está discutiendo, pero felizmente parece que el Congreso está retrocediendo, gracias, entre otras personas, a quien voy a presentar, al doctor Mario Castillo Freire, doctor en Derecho por la Universidad Católica, que estuvo el lunes en el Congreso junto con otras personas tratando de persuadir a los congresistas de que no aprobaran el proyecto del Poder Ejecutivo, porque es muy peligroso. El proyecto del Poder Ejecutivo, por ejemplo, permitiría que una persona le pudiera dar toda su herencia a su perro, así como lo oyen, porque modificaría justamente ese tipo de dispositivo del código vigente. Buenas noches, doctor Castillo Freire. Buenas noches, señor Gilero. ¿Cuáles son los aspectos menos admisibles, más peligrosos del proyecto de Código Civil presentado por el Poder Ejecutivo? Bueno, yo creo que lo más peligroso de todo es que este proyecto no ha sido discutido públicamente. Es un anteproyecto parcial de ley de enmiendas que se publicó parcialmente en la página web del Ministerio de Justicia hace 6 meses por resolución ministerial del propio Ministerio del 25 de febrero del 2005. Sin embargo, esta misma resolución ministerial ordenaba que la comisión que está elaborando este anteproyecto lo sometiera a discusión pública. Cuando se empezaron a publicar las primeras críticas, que fueron bastante duras de parte de algunos colegas y también mías, en el Diario Oficial El Peruano, en el suplemento jurídico del Diario Oficial El Peruano, prácticamente se dejaron de publicar las siguientes propuestas de modificación y no se ha producido desde ese entonces ningún debate público. Y precisamente hace más o menos un mes el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley para que le deleguen facultades y sacar este proyecto, esta ley de enmiendas del Código Civil vía decreto legislativo. Por eso le pregunto, ¿cuáles son las enmiendas más peligrosas para el común de la gente? Le digo, por ejemplo, en materia del título preliminar del Código Civil, que es de aplicación no solo al derecho civil, sino a todo el derecho, se pretende, por ejemplo, quitar la categoría de fuente del derecho a la doctrina, es decir, a lo que escriben los autores en lo que respecta a comentarios de derecho. Eso que es muy importante en la labor de los jueces, abogados, magistrados, todo el mundo, se pretende quitarle la categoría de fuente del derecho. Y luego, por ejemplo, para darle algunos ejemplos ilustrativos, en materia de derecho de persona, un tema tan conflictivo y tan polémico como el tema del vientre de alquiler. El tema del vientre de alquiler se trata de zanjar, entre comillas, porque solo es una ficción, diciendo, señor, si hay un vientre de alquiler y, por desgracia, pues la persona a quien se le alquila, entre comillas, porque es un contrato ilícito, digamos, pero a quien se le alquila el vientre, incumple el contrato y dice, no, pues ya no te doy el niño a ti o a ustedes, pareja, que contrataron conmigo, y me lo quedo, el Código Civil le diría, quédatelo, no te preocupes, es tu hijo. ¿Y los padres biológicos? Nada, ningún derecho, absolutamente. Esta puede ser una solución teórica, de repente es aceptable. ¿Pero qué proponía el proyecto? ¿Qué proponía el proyecto? Esto. Sin embargo, esta no es una solución admitida de manera uniforme por los tribunales peruanos, es un tema hartamente discutido, es un tema que además está en ciernes por razones obvias en el Perú, y sobre el cual no se puede tomar una posición legislativa,
porque es cerrar la puerta precisamente a la evolución del derecho y con una posición totalmente polémica y nunca discutida públicamente. Y así en otros puntos, ¿no? En el caso de la herencia, por ejemplo. En el caso de la herencia, el tema es peor todavía. ¿Por qué? Porque en los temas que he mencionado hace un momento, nosotros podemos opinar con conocimiento de causa en virtud de que ha sido publicado el anteproyecto. Pero en materia sucesoria, que también se está pidiendo facultades para esta materia, ni siquiera se ha prepublicado nada en ninguna página web siquiera. Entonces, digamos, los conocimientos que nosotros tenemos de la intención de algunos miembros de la comisión, como el caso que usted hizo mención al principio de esta entrevista, son precisamente posiciones que han sido, digamos, que han trascendido de la comisión de manera extraoficial, pero sobre las cuales ni siquiera podemos tener una opinión formada con conocimiento de causa porque ni siquiera hay prepublicación. Entonces, es peor. Lo que se ha publicado, a mi criterio, contiene serios y graves defectos que alterarían notablemente el ordenamiento jurídico nacional, pero peor es lo que no se ha publicado, y sobre lo cual también se está pidiendo facultades. Pero se ha modificado, se modificaría, quiero decir, en el caso de que se aprobase. Claro, lo que se... Todo el derecho sucesorio. No solo el derecho sucesorio, el derecho de personas naturales, personas jurídicas, familia, derecho sucesorio, obligaciones y contratos, vía decreto legislativo y sin discusión previa, señor Hildebrand. ¿Pero qué pretende el Ejecutivo entonces? Yo no sé, yo creo que... Antes de irse, ¿qué quiere? Yo creo que hay algunas personas en el Poder Ejecutivo que están mal informadas o que están haciendo fe de algún proyecto precisamente sin haber ¿No querrán legitimar algunos hechos consumados que hoy son ilícitos y mañana serían lícitos gracias a este proyecto? Yo no me atrevería a decir eso, señor Hildebrand. Yo creo que... Bueno, yo sí me atrevería porque conozco más a este gobierno que usted, pero en fin, no importa no importa nuestra discrepancia. Claro, lo que ocurre, señor Hildebrand, es que estamos hablando de la segunda ley más importante de la República. La Constitución, sin duda, es la más importante. Pero hay personas que a lo largo de toda su vida pueden no tener ninguna relación directa con el tema de la Constitución en sus problemas personales. Pero nadie se libra de tener relación con el Código Civil desde que nace hasta que muere. Esta norma, que es la segunda norma más importante, siempre cuando en la historia del Perú se ha modificado sustancialmente, que es lo que se quiere hacer ahora, ha sido previa discusión pública amplia y por años, y no solo eso, sino que ha habido siempre una comisión revisora controlada por el propio Congreso de la República que ha evitado que precisamente se conviertan en ley este tipo de, yo lo llamaría y siempre lo he llamado así desde que me empecé a oponer a estas ideas hace muchos años, a esta serie de tentaciones académicas. Muchas son tentaciones académicas que no deberían traducirse en norma legal porque alterarían... Por último, este proyecto nace de un grupo de abogados que trabaja en el Ejecutivo. Claro, ¿Se conoce qué grupo de abogados es? No, sí, yo preferiría no mencionar nombres, señor Hildebrand, porque tengo varios amigos dentro de la comisión y son buenos amigos míos. El problema es que, como dice el viejo dicho, amor no quita conocimiento. El hecho de ser amigo de determinadas personas no significa que uno no tenga el derecho de decir que uno cree que están profundamente equivocadas. Creo que es fundamental aquí la discusión pública y por eso, fíjese usted, señor Hildebrand, el Colegio de Abogados de Lima, el Colegio de Notarios de Lima, ayer, ahora uno de los directivos de la Cámara de Comercio de Lima me ha pasado por fax una copia de la carta que ha dirigido la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima al Congreso, invocando a la reflexión. Nosotros fuimos invitados por el Congreso de la República el día lunes, donde expusimos en la Comisión de Constitución, y nosotros tenemos la esperanza, le hablo a título personal y por referencia a las instituciones que he mencionado, la esperanza de que este tema se medite y efectivamente no pase ese pedido de facultades por el bien del ordenamiento jurídico y del país en general. Muy bien, hemos escuchado entonces la versión del doctor Castillo Freire en relación a este tema tan importante que nos atañe, por si acaso, a usted y a mí, y de modo cotidiano y de modo mucho más intenso de lo que usted cree. Regresamos de inmediato.